muy acelerado porque tenemos un invitado esperándonos y quiero que nos dé tiempo a hacer estas píldoras de misterio. Misterios frescos, misterios que se pueden vivir en verano y que nos va a contar uno de los mayores coleccionistas de todo, pero también coleccionistas de misterio. Nos enseñó un clavo que podría ser perfectamente similar a un clavo de la crucifixión. Nos enseñó, lo habéis visto en nuestro canal de YouTube, la lanza de Longinos, una reproducción, lógicamente. ¿Qué nos va a enseñar ahora o qué nos va a contar? Pues nuestro amigo desde Sevilla, donde saben lo que es el calor, José Manuel García Bautista. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, amigos? He creado una empresa, Calor Embotellado. ¿Qué me decís? Éxito seguro. Va a estar en toda España, por ejemplo. Pues llega el invierno y tú quieres calor embotellado. Abres una botella y te echas un chorro de calor embotellado por lo harto. Es como el tío Peca, ¿no? Sol de Andalucía embotellado, tú embotellas el calor. Exactamente. Niño, qué calor más grande, por Dios. Joder. Calor es Bauti, pero lo que nos vas a contar en estas píldoras va a ser muy refrescante y además vamos a aprovechar, lo contamos ya, porque esto va a caer en iVoox, pero también en YouTube. Vamos a hablar de misterios, algunos que has vivido en tus propias carnes, Bauti, y también de videojuegos, porque nos tienes cautivado con las publicaciones que estás poniendo en tus redes de aquellas capturas, de aquellos videojuegos retro que nos encantan. Hoy hablamos de juegos ochenteros. Qué buena época, 88, 87, buenos años para los videojuegos que nos han marcado, quizá porque fue cuando se nos despertó esa pasión y hasta el día de hoy. Así que, Bauti, vamos sin más con lo que queremos contar, que empezamos con un caso. ¿Cómo no? Yo me pasaste una serie de casos, esto lo voy a contar. Lo digo, Bauti, queremos contar contigo para unos especiales de verano y tenemos que contar casos interesantes y refrescantes y que pudieran haber pasado perfectamente pues en vacaciones, en verano. Y bueno, me pasó una lista muy grande en nada de tiempo. Así es Bauti, tiene buena memoria y además es muy ágil. Y de ahí yo vi uno que se llamaba La misteriosa y premonitoria sombra de nadie de Carmona. Y cuando me lo leí, me pareció de película. Bauti, cuéntanos. Sí, porque además lo mejor es que los testigos están muy a mano. De hecho, a muchos de ellos los conocéis. Esto llega de un buen amigo, colaborador además del programa, Manuel Zamora, chico de Huelva, pero que trabaja aquí en Sevilla. Y le ocurre a él directamente. Él tiene, o su familia tiene una parcelita en Carmona, en las afueras de Carmona, y a él le viene a ocurrir algo que es, yo diría que impresionante, porque una noche él es muy aficionado a mirar a las estrellas, que sabéis que ahora en verano se suele hacer mucho, veréis en agosto con las lágrimas de San Lorenzo, ¿verdad? Claro. Y ocurre que él se pone a ver las estrellas cuando llega verano y ve que junto a la chimenea, en el tejado, digamos que tiene una especie de terracita desde la que ponía su telescopio y demás, pues ve a una sombra justamente en la chimenea, baja esa sombra y se coloca junto al coche, el coche de su padre. Él, bueno, pues no le da mayor importancia, le extraña muchísimo, pero bueno, lo deja ahí. Y lo curioso de esto es que días después su padre, cuando estaba trabajando, pues tiene un accidente con el coche y él cree que, bueno, que aquella sombra, aquella silueta, de la que tanto nos podría hablar nuestro buen amigo Álvaro, de las sombras, ¿verdad? Pues precisamente ha podido tener alguna incidencia. Pasa el tiempo y otra noche, pues él tiene la ocasión de ver a la misma silueta, a la misma sombra, justamente en una zona, en el tejado, de nuevo, en el que a él le llama la atención, él incluso baja a la habitación para ver si hay algún miembro de su familia despierto y en ese momento cuando entra a la habitación de su padre, lo ve junto a él. Él decía que estaba profundamente dormido, su padre, que lo escuchaba ver incluso cómo respiraba agitadamente de ese mismo sueño y bueno, y desapareció. Se queda también perplejo, tampoco trata de hablarlo con nadie, él creía que aquello, bueno,
podía ser superior a lo que era el nivel de creencia que tenía la familia, pero lo triste es que apenas un tiempo después a su padre le diagnostican una enfermedad mortal y acaba falleciendo debido a ello. Bueno, él ya inmediatamente lo ha relacionado esa sombra con algo premonitorio, que cada vez que se aparece sucede algo. Primero fue un accidente, luego fue esa enfermedad triste que acaba con la vida de su padre, pero fíjate que estando en aquella casa, en otra ocasión, él tiene la oportunidad de ver a esa misma sombra en el pasillo y él cree nuevamente que algo va a ocurrir. Además, cuando la ve en la primera ocasión sobre el tejado, él comenta que ocupaba el espacio más o menos físico en el que estaba el dormitorio de su padre, por lo que siempre parecía estar relacionado con su padre. Finalmente aquella sombra del pasillo desapareció y nada más ocurrió. No sucedió nada más extraño, ellos se quedan más tranquilos, pero su madre en cierta ocasión a él lo coge y le dice, oye, Manolo, ¿tú te acuerdas de aquella sombra que nos dijiste que viste primero junto al coche, luego junto a papá? Sí, mamá, le dice él, pues yo también la vi, y sé que de alguna forma, bueno, pues esa silueta, esa sombra, tiene mucho que ver con todo lo que ha pasado en casa, con todo lo que ha pasado con tu padre, y que era la anunciadora de un mal presagio. Primero ese accidente, luego el fallecimiento y finalmente a modo de despedida, con lo cual ellos creen que también pudiera estar incluso relacionado, según comenta el propio Manolo Zamora, con la psique de su padre, que de alguna forma se manifestaba de esa forma y se anteponía a los hechos que iban a suceder de esa forma tan curiosa. Muy interesante, todo comienza, que es una imagen súper visual, así te leemos en el Correo de Andalucía, donde publicas con frecuencia. Yo soy muy aficionado a la astronomía y en cierta ocasión estaba en la casa de campo que tenían mis padres cerca de Carmona. Estaba observando el cielo cuando vi en el tejado una sombra que estaba allí. O sea, imagínate que estás mirando el cielo, las lágrimas de San Lorenzo o incluso una alerta ovni para intentar ver esos objetos no identificados y ves que hay un señor encima de ti totalmente negro que luego tendría esas implicaciones pues casi premonitorias. En el libro yo comento que los llamo los mensajeros de calamidades, los heraldos del desconcierto, porque a veces esas figuras negras aparecen. Aquí estaríamos claramente con el título del libro, Más oscuras que la noche. Pues aparecen para dar o para simbolizar, quizás el negro sea ese color también en algunos lugares del mundo asociado con la negatividad, pues para traer a la vida de la persona malas noticias. Interesante. Vamos con el juego, pero esto, para que lo sepan nuestros amigos de iVoox, esto solo lo van a poder ver en YouTube. Así que, Isra, ¿qué juego tenemos hoy? Bueno, pues vamos a hablar de algunos juegos mientras yo voy dejando de compartir pantalla. Ahora sí, vas a hablar de algunos juegos y casi te voy a dejar escoger a ti, porque no sé cuál querías tú poner primero. Así esto pues es directo, clarísimamente. veraniego. Si yo digo... Yo sé que tienes tus favoritos. Yo tengo mis favoritos, aunque todos los que me ha costado muchísimo elegir de entre los juegos favoritos de Bauti, que compartimos un poco gustos. Los juegos arcade, hoy van a pasar muchos arcade, también aventuras gráficas, pero los juegos arcade a mí me encantan. Los de echar monedita y con este juego yo me he desquiciado. Me han matado infinitas veces. Me sabía los trucos ya para conseguir vidas extra, yo qué sé, para continuar a partir de cierta fase y no tener... Porque este era un juego muy puñetero. Si te mataban con todas tus vidas, si te quitaban todas las vidas, empezabas de cero. Y pero es que los tu juegos armadura, de los 80 eran muy puñeteros todos. Sí. Tenías tu armadura, si te pegaban, te quedabas en calzones y te pedías a un caballero que va por ahí matando no muertos. Me refiero, por supuesto, al Ghouls and Ghosts. Bauti, vaya juego, ¿eh? Oh, una maravilla. Una maravilla que además revolucionó los arcades y revolucionó las maquinitas de la calle. Pocos 5 duros he echado yo en la calle jugando primero al Ghost Goblin, que era la primera parte, y luego al Ghost Goblin, que era la segunda. Pero ese caballero, hay que decir que era de Capcom, era una empresa que, bueno, sigue existiendo de hecho,
que desarrolla este juego y que realmente era fascinante por lo adictivo que era. Era el típico caballero, ahí lo tenemos, en busca de su amada, que es secuestrada por un demonio, es decir, Arthur, Buenísimo. el cual va a tener que pasar por un sinfín de escenarios. Si a ti te desquiciaba, Álvaro, a mí me ponía malo, porque mira, cuando te daban la antorcha, la primera vez picas y coges la antorcha. Sí, Había sí, armas y armas, ¿no? La daga. La antorcha y la había lanza, que saltarla. Sí. La daga y la lanza eran las mejores, porque eran Sí. las que más profundidad tenían. La antorcha realmente tenía muy poco alcance. Y luego, claro, hasta que le vas cogiendo un poco el hilo al juego, pues te tienes que enfrentar a todo tipo de escenarios, que tienes que ir pasando en cada fase un gran final en el que te enfrentas a un demonio, en el que te enfrentas a un juego de demonios, a brujas voladoras, en el que, como tú bien comentabas, el protagonista, Arthur, ahí lo tenemos saltando. Fíjate, además, el sonidito era casi épico. Bájale ¿verdad? un pelín, Isra, el sonidito. En el que era muy curioso porque cuando te alcanzaba, pues, o una de esas guadañas, o una de esas parcas que se acercaba a ti, o una planta carnívora te lanzaba una ortiga, o te alcanzaba cualquier otro objeto, te quedabas, como tú comentabas, en calzones, ¿no? Te quedabas a merced del enemigo y otro toque resultaba mortal. Pero claro, con lo lejos que estaba cada fase, que a mí se me hacía un mundo, ¿eh? Además, era una carrera contrarreloj, no te podías entretener, ¿eh? Los arcades tenían una particularidad. Te dejaban los dedos pulsando el disparo y allí te dejabas el dedo de una forma terrible. Y hay que decir que... Sí. Te voy a hacer una pregunta. Ahora que hablabas de los arcades, que te dejabas el dedo, también era... Esto es un programa de misterio y a veces buscamos dar miedo. Daban mucho miedo también las salas de juego de entonces. ¿No eran... Y la fauna que había allí. Claro. Es decir, el ambiente. El ambiente era curioso. Yo teníamos aquí una en el pueblo igual y tú sabías que entrabas, tenías que ir a ciertas horas para no encontrarte con no sé quién y si venían tú salías por patas. Sí, además, mira, aquí había una en Sevilla, cerquita de donde yo vivía, y era muy curiosa porque tú llegabas y las luces no eran luces normales, eran luces de ultravioleta, como las que ponían en las discotecas antaño. Había dos luces, las estroboscópicas, ¿verdad? Y lo que eran las luces ultravioleta. Y tú llegabas y claro, todo era luz ultravioleta, con la particularidad que tenía aquello, el humo del tabaco, que entre la luz ultravioleta y el humo, aquello parecía el final de la cuenta atrás, prácticamente. Y cuando te ponías con la maquinita, que estaba muy solicitada en los recreativos donde yo jugaba esto, incluso llegaron a tener 3 máquinas iguales, las 3 en fila india, y la gente esperando para acabar, precisamente para jugar con el caballero. En una tenían la primera parte y en las otras dos tenían la segunda, que es la que estamos viendo en pantalla. Y realmente hay que decir que es un juego que incluso tuvo su lanzadera para los arcades de 8 bytes, para el Astran, el Spectrum, el Commodore, el MSX, ¿verdad? Que evidentemente, como 8 bits que eran, pues los colores variaban. No había un juego de 32 colores, tan solo había un juego de 4 o 8 colores en función del ordenador, pero que sí es verdad que tenía el mismo nivel adictivo que tenían los juegos de la calle. E incluso antes comentaba Álvaro que él, se conocía todos los trucos. Fíjate que en los ordenadores se pokeaba, se ponían los pokés. ¿Os acordáis de los pokés? Sí. Que era una programación básica que se hacía al principio. Terrible. En vez de cargar con el load comillas, se ponía esa programación con el poke, pokeabas el juego y tenía vidas infinitas, tenía armas infinitas. Bauti, pero es que eso es normal. Sentirte un hacker, que por cierto, eso era lo más parecido a la magia que conocíamos en aquel momento. Es decir, bueno, ahora os vais a cagar, vaya, vamos a decirlo claramente. Voy armado hasta los dientes, tengo vidas y vais a flipar. Y te mataban igualmente. Vamos a darnos prisa porque espera, Álvaro, el tiempo vuela.
hizo mucho daño la peli Juegos de Guerra. Nos pensamos que con un Commodore Sí. 64 podíamos hackear cosas. Yo, ya para acabar, sobre este juego, Bauti, yo ya acabo rápido. Yo lo tenía también en Commodore 64 y lo peor es que la dificultad era igual. Entonces, te pasabas como media hora para cargarlo porque te lo ponías en el dataset y te ibas ahí a merendar por ahí a la plaza. Cuando volvías tenías el juego ahí, pero lo peor era morir al minuto y decir, o sea, he estado Para cargando este cargar. juego para nada. Esto Sí, era terrible. yo os he comentado lo que le tengo hecho al ordenador. Es decir, Sí, yo sí. tenía un Astra, un CPC, un 464, y claro, a mí hay quien me relaciona con el mundo del periodismo, pero yo realmente lo que estudié en su día fue electrónica industrial, ¿no? Claro. Entonces, hace no mucho, limpiando el trastero, digo, esta caja tan gorda que es, el Astran con el monitor. Digo, ostras, yo voy a probarlo. Y lo probé y funcionaba. Y trasteando con él, digo, oye, ¿qué pasaría si el sonido, en vez de secuenciarlo a través del dataset que traía integrado el Astran, lo pinzo a un MP3 con el sonido grabado? Que el sonido te lo puedes incluso descargar. Hay páginas que tienen los juegos de cada versión de ordenador y tienes el sonido. Oye, y funciona. No obstante, también os tengo que decir, porque eso ya es ingeniería de 8 bytes, ¿no? Sí es verdad que hay una solución alternativa muy buena que son los emuladores, Claro. que te bajas un emulador, te bajas la ROM y puedes seguir disfrutando de estos juegos, que hay que darle una segunda oportunidad, hay que darle una segunda vida, que es lo que yo pretendo, refrescando aquellos recuerdos y aquellas emociones de nuestra infancia. Son recuerdos muy, muy vividos.